Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 22. Capítulo 114. Creo que me he lastimado las manos. Me duelen mucho. Necesito ir a ver a la señora Pomfrey. No tienen buen aspecto, dijo Kim, con los brazos extendidos y las manos colgando flácidamente por debajo de las muñecas. ¿Quién eres?, preguntó Sirius Black, alternando la mirada entre Kim, su rostro ensangrentado y de vuelta a Kim. ¿Y qué haces aquí? Kim conjuró magia en sus manos y alivió el dolor. No intentó curar las manos heridas, limitándose a eliminar el dolor de los nudillos y la muñeca lesionada. Ah, soy Kim West, un estudiante de cuarto año en Hogwarts, se presentó Kim, frunciendo el ceño para fingir dolor. Luego, fijó su mirada en el hombre lobo que estaba en la habitación y dijo, puede que el profesor Lupin me reconozca de sus clases. Sirius, Remus e incluso James, que estaba cuidando de su hijo, abrieron mucho los ojos al oír a Kim dirigirse a Remus en su forma de hombre lobo como el profesor Lupin. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sirius, mientras intentaba separar a Remus Lupin del hombre lobo que estaba a su lado. Por favor. Ya sé que el profesor Lupin es un hombre lobo, se burló Kim, girando la cabeza para mirar al licántropo. Todas las señales estaban ahí, desaparecía durante unos días seguidos debido a problemas de salud, y sus ausencias siempre ocurrían después de la luna llena. Entonces Kim hizo la declaración que pondría fin a esa conversación. El profesor Snape se esforzó mucho por recalcar que el profesor Lupin es un hombre lobo. La preparación que hizo para la clase de repaso sobre hombres lobo fue excelente. Por primera vez, se involucró por completo en la enseñanza. Incluso nos preguntó si teníamos alguna duda, dijo Kim encogiéndose de hombros y concluyendo con una sonrisa. Fue un día inusual pero fascinante. Me hizo pensar que la gente puede lograr cualquier cosa si se lo propone con pasión. ¿Qué, esa serpiente hizo eso?, exclamó Sirius, apretando los puños al pensar en Snape intentando delatar a su amigo. Lo remataré cuando vea a ese idiota. El hombre lobo Remus colocó su peluda pata sobre Sirius para calmar a su amigo. Tras calmarse, Sirius continuó la conversación. Si lo sabías, ¿por qué no se lo dijiste a nadie? Hizo una pausa y luego preguntó lentamente, ¿se lo dijiste a alguien? No se lo dije a nadie. Cuando me di cuenta de que el profesor Lupin era un hombre lobo, lo pensé un rato. Entonces comprendí que si al profesor se le permitía trabajar aquí, debía de tener acónito, dijo Kim, mirando a Remus. Al parecer, tiene acónito. De lo contrario, ya habría intentado morderme. Los hombres lobo, al transformarse, tenían el instinto de morder a cualquiera que encontraran. El hombre lobo común no buscaba matar. Sus instintos salvajes sabían que la única forma de perpetuar su especie era transformando a otras personas en hombres lobo. Por lo que el daño que causaría a un hombre lobo se limitaría a unas pocas mordeduras. A veces, las mordeduras alcanzaban puntos vitales del cuerpo, y la víctima podía morir desangrada y en estado de shock. Claro que había excepciones, como Fenrir Greyback, que a veces tenía ese deseo innato de matar y masacrar. ¿No tienes miedo?, preguntó Sirius. Sirius sabía por experiencia que los hombres lobo eran personas reales, no monstruos. Sabía mejor que nadie que, aunque los hombres lobo eran peligrosos, muchos de ellos intentaban llevar una vida normal y tenían esperanzas y sueños como cualquier otra persona. Pero preguntó porque siempre existía un riesgo. Siguió preguntando, incluso con Remus a su lado. Y a Remus no le importó, porque comprendió de dónde venía la pregunta y tenía curiosidad por saber la respuesta de Kim. ¿Miedo? No. Fui precavido, no temeroso. Me preparé y me aseguré de que si el profesor Lupin alguna vez se presentaba ante mí en su forma actual, estaría listo, dijo Kim sonriendo mientras revelaba su preparación mágica. Conozco el encantamiento Homorpus y lo he practicado lo suficiente como para dominarlo. El hechizo homomórfico era un conjuro que transformaba temporalmente a un hombre lobo en su forma humana. Revertía la transformación y lo devolvía a su forma humana. Resultaba muy útil para detener a un hombre lobo en seco. En la oscuridad de la habitación, la expresión de Kim no se distinguía con claridad. Pero Kim miraba al hombre lobo Remus como si fuera un conejillo de indias. Pensaba en cómo funcionaría el hechizo contra un hombre lobo. Dado que el hechizo solo revertía la transformación temporalmente, la transformación licántropa volvería pronto. Pero ese breve lapso de tiempo era suficiente para incapacitar al hombre lobo. Sin embargo, el uso que Kim hacía de la magia era algo más poderoso que el de un usuario común. Los efectos de sus hechizos persistían en lugar de desaparecer al cabo de un tiempo. Esto provocó un conflicto entre la transformación licántropa y la magia de Kim. Aunque Kim no lo había probado contra un hombre lobo real, estaba seguro, en cierto modo, de que el choque entre la transformación y su magia sería extremadamente doloroso para la víctima. Dos fuerzas opuestas que intentan alterar el cuerpo de una persona por la fuerza distaban mucho de ser lo ideal, en circunstancias normales, causaría un dolor inmenso. Cuando Kim terminó de pensar, James habló por primera vez e informó a todos sobre el estado de Harry. Harry está bien. Solo está inconsciente. Le he tomado las constantes vitales, pero deberíamos llevarlo con la señora Pomfrey por si acaso, les informó James, sin dejar de vigilar a su hijo. De acuerdo, entonces repartamos las tareas, aceptó Sirius, mirando a todos los presentes. Yo llevaré a estos desgraciados a los dominios y veré si puedo sacarles algo de provecho. James, lleva a Harry y a Kim con la señora Pomfrey e informa a Dumbledore de lo sucedido. Remus, quédate aquí. Sé que esto no es bueno para tu salud, así que descansa y duerme. Sirius tomó la iniciativa y asignó tareas a todos. Todas las personas conscientes estuvieron de acuerdo y comprendieron. Cambio de escena. James Potter, con Harry Potter a cuestas, caminaba con Kim. Cruzaron el túnel secreto que conectaba la casa de los gritos con el sauce boxeador. Harry seguía inconsciente, mientras que las manos de Kim aún estaban heridas. Sirius y James intentaron ofrecerle lanzarle hechizos curativos, pero Kim se negó amablemente y dijo que podían esperar a que Papi, la sanadora, los examinara.
¿Cómo sabes de este pasaje? Preguntó James, llenando el silencioso pasaje subterráneo con su conversación. Lo encontré hace unos años cuando intentaba observar bien el sauce boxeador. Lo vi cuando finalmente me di cuenta de que necesitaba lanzar un hechizo de poking sobre el nudo en la base del árbol para calmarlo. El sauce boxeador atacaba a cualquiera que se le acercara, pero si apretabas el nudo en la base de su tronco, el árbol mágico se calmaba por un tiempo. Pomona Sprout utilizó este método cuando necesitaba comprobar si el sauce boxeador estaba sano, y King también lo utilizó cuando necesitó usar el pasaje secreto. Yo también lo sé, sonrió James mientras recordaba sus últimos años de escuela, cuando los merodeadores se colaban en la casa de Remus para hacerle compañía. El viejo Potter miró a King, preguntándose si debía decirlo o no. Entonces decidió hablar. King, sobre lo que esa persona dijo acerca de que yo te hice esas cosas a ti y a tu familia, dijo James con cuidado. Nada de eso es cierto. Jamás haría algo así. Esas acciones no serían éticas, y sin importar lo que haya pasado entonces, jamás te habría culpado de nada. James quería eliminar la idea de que los aurores se aprovecharan de su posición. Eran los aurores quienes obstruían la justicia, y él quería asegurarse de que un niño de la misma edad que su hijo no desarrollara una imagen negativa de ellos. No te preocupes. En realidad, no me importa la amenaza, sonrió King. Incluso si las cosas empeoraran y guardaras rencor, no me importaría que intentaras hacer lo que ese hombre ordenó. ¿No harías eso? Preguntó James, confundido. Por supuesto que no. Soy una West, sonrió King. Si intentaras hacer algo que consideras poco ético, no podrías mover un dedo. Estaría fuera de tu alcance antes de que pudieras siquiera pensar en qué hacer. Cuando King mencionó su apellido, James finalmente recordó el nombre completo de King y entonces comprendió lo que King intentaba decir. West, como George West, preguntó James, con los ojos muy abiertos. Solo se había cruzado con George West un par de veces. No lo conocía personalmente. Pero sabía quién era George West. Su trabajo en el Wisengamot y en los círculos políticos le aseguraban que conocía al hombre que ejercía una gran influencia en todos los ámbitos sociales y profesionales. James también sabía que sus padres conocían a George West. Recordaba vagamente que sus padres habían sido invitados a cenar con George West en varias ocasiones y que mantenían una relación comercial con el director del imperio empresarial de West. Sí, West, como George West. Es mi abuelo, confirmó King, y por eso no estaba preocupado. Mientras King no hiciera nada totalmente ilegal o incorrecto, todo estaría bien. James seguía sorprendido de que King fuera nieto de George West, pero entonces se dio cuenta de lo peligrosas que podrían haberse vuelto las cosas. ¿Qué habría pasado si hubiera resultado gravemente herido, y si hubiera muerto?, pensó James, algo horrorizado. Casi podía imaginar lo que George West habría hecho al descubrir que su único nieto estaba involucrado en una situación potencialmente peligrosa. James estaba seguro de que su vida habría sido terriblemente difícil durante mucho tiempo. James miró las manos de King y pensó con nerviosismo, no va a armar un escándalo, ¿verdad? Lo hizo él solo y no le importa. Así que estamos bien, ¿no? No. Mientras James se preguntaba si estaba en problemas, King reflexionaba en silencio sobre lo que sucedería cuando llegaran a Hogwarts. Tengo que manejar esto con cuidado. Solo tendré una oportunidad para trabajar, pensó King. Vio la luz al final del túnel. Espero que no se vaya y se quede adentro. Cambio de escena. King y James, junto con Harry, que estaba inconsciente, entraron en el ala del hospital. Señora Pomfrey. Vengo de visita, gritó King alegremente. Tanto James como King oyeron un suspiro que venía del interior, y eso hizo sonreír a King. King, ya casi es la hora de cenar. ¿Qué haces aquí ahora? James y King vieron a la enfermera jefe salir de la oficina. ¿Qué quieres preguntar que no puedas esperar? Suspiró Papi mientras salía y alisaba una arruga en su ropa, pero cuando levantó la vista, vio que no era solo King. James Potter. ¿Qué haces aquí? Preguntó Papi. Vio al antiguo alumno, ahora auror, de pie junto a King, y luego vio a Harry en sus brazos. ¿Este es Harry Potter? Por Dios. ¿Qué le pasó? Caminó hacia adelante, en dirección a una cama que estaba junto a los tres. ¿Por qué estás ahí parado? Acuesta al niño. James siguió las instrucciones y acostó con cuidado a su hijo en la cama. ¿Lo examinaste? Preguntó Papi mientras diagnosticaba a Harry. Sí. Harry está inconsciente. Se cayó al suelo. Creo que sufrió una conmoción cerebral, respondió James, asintiendo. Papi desvió la mirada de Harry a James. Estaba hablando con King. Pero sí, eres un auror, así que supongo que tienes algunas habilidades básicas de curación. James miró a King con confusión. Estaba teniendo algunos problemas, señora Pomfrey. No podía concentrarme por el dolor, dijo King sonriendo. ¿Dolor? Papi miró a Harry una vez más y vio a King levantar los brazos y mostrarle las manos. Las manos de King estaban hinchadas por debajo de las muñecas, y sus nudillos estaban verdes y morados. ¿Qué les pasó realmente a ustedes dos?, preguntó Papi, sorprendida. King habría gesticulado con las manos si no las hubiera tenido heridas, pero aseguró, no es nada. Solo le di un puñetazo a un hombre y, bueno, esto pasó. Si les preocupa, ese hombre resultó más herido que yo. En fin, lo importante es que todo salió bien. No me preocupaba eso, suspiró Papi, exasperada. Enséñame esas manos. Papi examinó las manos de King y sacó su varita para lanzar hechizos curativos sobre los huesos y las zonas inflamadas. Las fracturas comenzaron a sanar, mientras que la hinchazón disminuyó y el color de la mano de King volvió a la normalidad. Espera un poco y estarán como nuevos. Incluso más fuertes que antes, dijo Papi antes de volverse hacia James. Tu hijo está bien. Se despertará en unas horas. Podría despertarlo ahora, pero deja que se despierte solo. James suspiró aliviado al oír las palabras tranquilizadoras del curandero.
Genial, entonces iré a buscar a McGonagall. Ella me llevará con Dumbledore. Necesito hablar con él, dijo James. Lo entiendo. Espera un segundo, interrumpió Papi, y luego gritó, borracho. Tras una explosión, apareció a la enfermería un elfo doméstico de Hogwarts. ¿Qué puede hacer Tipsy por la señora Eali, Papi? Y dijo la elfa doméstica con su voz chillona, mirando a Papi con sus grandes ojos. Tipsy, ¿dónde está la profesora McGonagall?, preguntó Papi. La elfa doméstica ladeó la cabeza y habló tras un breve silencio. Profi Cat, ve a tu oficina. Papi se volvió hacia James y le dijo, ya lo oíste. Minerva está en su oficina. ¿Te acuerdas de dónde está su oficina, verdad? James asintió y, tras dar las gracias brevemente, salió del ala del hospital para reunirse con el profesor escocés. Después de que James se marchara, Papi se volvió hacia King. Te quedarás aquí hasta que se te curen las manos, ni se te ocurra irte antes de que te dé mi consentimiento, advirtió Papi, entrecerrando los ojos. Señora Pomfrey, ¿alguna vez me ha visto intentar irme temprano de su compañía? Me quedaré con usted todo el tiempo que desee, sonrió King. Todavía no sé qué pasó. ¿Cómo te lastimaste? ¿Y la persona a la que golpeaste? ¿Dónde está? ¿No necesita atención médica? ¿Y por qué había una aurora aquí en Hogwarts?, espetó Papi, insistiendo en que no sabía lo que estaba sucediendo. King sonrió levemente y relató los hechos desde su punto de vista, haciendo hincapié en su heroísmo, que salvó la situación. Así que una visita a Hogsmeade se convirtió en una aventura donde salvé al niño que sobrevivió y a los aurores de los actionitas. Nada mal para un día de trabajo, ¿verdad?, dijo King, radiante. Papi miró a King con la boca ligeramente abierta y luego le dio una palmada en la nuca. ¿Por qué?, exclamó King, sin esperar la repentina paliza. ¿Sabías que Remus era un hombre lobo?, exclamó Papi. Me estabas tomando el pelo cuando mencionaste a los hombres lobo. ¿Sabes lo asustada que estaba? Ah, dijo King, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, fue divertido. Me encantó el té. Deberíamos repetirlo pronto. ¿Qué te parece el próximo jueves? ¿Qué opinas? Papi levantó la mano para abofetearla de nuevo, pero King le esquivó con una sonrisa en el rostro. ¿Así que no te importa que Remus Lupin sea un hombre lobo? Me da igual. Siempre y cuando ni yo ni nadie más sea mordido sin su consentimiento, dijo King. La licantropía es una enfermedad. No culpo a quienes la padecen. Mientras no intenten contagiarla, me da igual que sean hombres lobo. ¿Sin su consentimiento?, preguntó Papi, algo confundida. Sí, la gente es estúpida. Si se acercaran a un hombre lobo en luna llena con la intención de que los mordiera, no culparía al hombre lobo. Su instinto los lleva a morder. No se puede culpar a alguien por algo que no puede controlar. Tras hablar con Papi, King se sentó en la cama y cerró los ojos. Necesitaba concentrarse. Necesitaba estar preparado para lo que estaba por venir. Existían dos posibilidades, y King necesitaba simular cómo se desarrollarían. Eso es difícil, teniendo en cuenta que no he hablado con él, pensó King. Se dirigió a la sala del hospital para que, si se presentaba la primera oportunidad, pudiera tener un público, lo que limitaría cualquier posible delito. Y si se diera la segunda posibilidad, entonces King necesitaría estar en un lugar donde tuviera la oportunidad de recuperarse. Depende de quién sea el mensajero. Si es bueno, tendré la oportunidad de explicarlo con detalle, de lo contrario, si no lo es, aún podré transmitir el mensaje, pero tendrá que ser breve, pensó King, mientras consideraba cómo se desarrollarían los acontecimientos. Ambas opciones tenían sus ventajas y desventajas. Lo que King necesitaba era pensar en cómo maximizar las ventajas y minimizar las desventajas. Señor West, se ha metido en un buen lío, ¿verdad? King abrió los ojos y vio al jefe de la casa de pie allí, con los brazos cruzados, mirándolo fijamente. Profesor Flitwick. Espero no estar en problemas, sonrió King, y al mismo tiempo pensó, ¿pero qué va a pasar? Está usted en problemas, señor West. Va a ser castigado, suspiró Flitwick. Ahora, si ya está curado, vámonos. El director lo ha llamado a su despacho. Es la segunda, pensó King. Se acercaba el primer encuentro entre King West y Albus Dumbledore. Capítulo 115. King y Filius abandonaron la sala del hospital una vez que las manos de King se recuperaron lo suficiente. Papi se las vendó y le dijo a King que no las moviera. Finalmente, le indicó que regresara cuando estuviera completamente recuperado. Profesor, ¿le importaría dar un paseo?, preguntó King al pequeño duende que estaba a su lado. Me gustaría cambiarme de ropa. King se ajustó la ropa, dejando ver que la parte delantera de su camisa estaba manchada de sangre. Las manchas provenían de cuando King se había limpiado los nudillos ensangrentados de los dedos con la camisa. No me sentiría cómodo con sangre en la ropa. Especialmente cuando estoy a punto de visitar al director. Filius miró y vio que, efectivamente, la ropa de King estaba manchada de sangre. Si quiere, señor West, puedo limpiarle la sangre de la camisa, ofreció Filius, sabiendo que no sería bueno para un niño andar con sangre en la ropa. Gracias por la oferta, profesor, pero me gustaría cambiarme de ropa. Aunque esté limpia de sangre, seguiré sintiéndome incómodo con ella, respondió King. Filius asintió y aceptó la petición de King. Si es así, podemos desviarnos para cambiarnos de ropa. Estoy seguro de que al director no le importará. Excelente, es un mensajero muy bueno, pensó King. Estaba seguro de que todo terminaría sin complicaciones. King y Filius subieron al quinto piso, pero entonces King giró en dirección contraria a los dormitorios de Ravenclaw. Filius preguntó, ¿a dónde va, señor West? A la sala de pacientes con VIH, profesor. Tengo ropa para cambiarme allí, respondió King. No quiero ir a la residencia y preocupar a mis amigos. Lo entiendo, señor West. Vayamos entonces a su oficina, dijo Filius asintiendo, mostrando empatía por King.
Kim y Philius caminaron hasta la oficina de Aide, y Kim invitó a su jefe de casa a pasar. Profesor, póngase cómodo. Me cambiaré de ropa y saldremos enseguida, dijo Kim. Señaló las sillas de los clientes mientras abría la puerta del taller y entraba. Cerró la puerta tras de sí e inmediatamente comenzó a moverse con rapidez. No tengo mucho tiempo. Terminemos con esto de una vez, pensó Kim, mientras algunas cosas se movían de lugar en el taller. Uno de los cajones se abrió y varias hojas de papel salieron volando del paquete que había dentro. Del mismo cajón, salió volando una pluma estilográfica tras la hoja de papel. Al otro lado del taller, se abrió un armario y de él salieron una camiseta blanca de manga corta, una chaqueta de trabajo dinámica gris y blanca, y pantalones de trabajo rojos, grises y negros. Mientras Kim comenzaba a cambiarse de ropa, la pluma estilográfica se abrió y se deslizó por la página. Escribió las palabras que Kim quería. Para cuando Kim terminó de vestirse, la pluma ya había escrito 2 páginas y media. Las páginas salieron disparadas hacia un rincón de la habitación y, tras 2 destellos de luz, Kim emergió del taller. Su trabajo había terminado. Vamos, profesor. Estoy listo, dijo Kim, vestido con ropa nueva. Su abrigo estaba desabrochado, por lo que se veía la camiseta blanca que llevaba debajo. Philius vio a Kim vestido con ropa nueva y asintió antes de levantarse de la silla de un salto. Excelente. Vamos, señor West. Cuando los dos salieron de la oficina, Philius no pudo evitar preguntar, ¿qué están usando para iluminar la habitación, señor West? Me sorprendió ver que no había velas en la habitación. Sabía que preguntarías por ellas, profesor, rió Kim. Utilicé aplicaciones rúnicas en placas de metal diseñadas para funcionar como fuentes de luz. Tomé como punto de partida el hechizo básico Lumos y a partir de ahí desarrollé el diseño. Tuve que especificar la dispersión, el tono, la calidez y la intensidad. El conjunto de runas resultante es lo que viste ahí arriba. Kim ya había considerado presentar sus diseños de runas luminosas a su abuelo y Alia durante las vacaciones de verano. Esta sería otra iniciativa que podría revolucionar la industria y reemplazar las velas eternas comunes que se usan en todas partes. Flitwick miró a su alumno sonriente y le preguntó, ¿por qué sonríe, señor West? Por lo que le he contado, está en problemas. Estaba un poco preocupado porque Kim no mostraba ninguna de las señales que se verían después del incidente. Kim estaba tranquilo y comunicativo, en lugar de silencioso y conmocionado. Estoy bien, profesor. Entiendo la situación en la que me encontraba y cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Si se pregunta por qué soy tan indiferente, dijo Kim mientras la sonrisa se desvanecía de su rostro, este es mi intento de autopreservación mediante la disociación. Me estoy distanciando de la situación actuando como si no fuera nada grave. Quería cambiarme de ropa porque me hacía pensar que la sangre podría haber sido mía. Kim miró furtivamente a Philius para comprobar si su mentira había surtido efecto. Desde el momento en que abrió la puerta, no había sentido el menor temor. Evaluó la situación y se aseguró de estar a salvo antes de actuar. Todos descubrirían que el comportamiento de Kim fue constante a lo largo de toda la terrible experiencia. Desde las primeras palabras en las que bromeó sobre interrumpir la conversación entre los actionitas y los merodeadores hasta sus payasadas con Papi, actuó de forma similar. Lo entiendo, señor West, dijo Philius tras una pausa. Tenga la seguridad de que estas personas serán llevadas ante la justicia, y el profesorado hará todo lo posible por mejorar la seguridad. Personalmente, me aseguraré de que ninguno de mis alumnos sufra daño alguno. Y gracias por sus amables palabras, profesor. Significan mucho para mí, dijo Kim con una sonrisa. Soltó una risita mientras continuaba. Imagino que el pasaje a la casa de los gritos está cerrado. Por supuesto, señor West, sonrió Philius. Ya basta de sus visitas fuera del castillo. Oh, eso es ridículo. Kim se rió, despreocupado porque conocía muchas otras maneras de escabullirse del castillo. Mientras el alumno y el profesor seguían hablando, ambos llegaron al despacho del director. Bien, veamos qué pasa, pensó Kim mientras Philius recitaba la contraseña. La entrada se abrió. Cambio de escena. Lily y Era Potter prácticamente corrieron a la enfermería. Les dijeron que Harry Cassie había sido secuestrado por el grupo terrorista Novellos Accionites, que se había infiltrado en Hogwarts y lo había capturado a plena luz del día. Se sintieron algo aliviados al saber que el intento había fracasado porque los merodeadores estaban de fiesta en la casa de los gritos. Cuando supieron que Harry estaba descansando en el hospital, su madre y su hermana corrieron a verlo. Dentro del ala del hospital, vieron a Papi atendiendo a Harry, que estaba dormido, mientras le lanzaba algunos hechizos en la cabeza. «Papi, ¿cómo está?», preguntó Lily, con la mirada fija en su hijo. Papi se volvió hacia su compañera de clase y le dio la misma respuesta que le había dado a su padre. Se golpeó la cabeza contra el suelo. Por lo demás, está bien. Está durmiendo y pronto se despertará. Agitó su varita y 2 taburetes se deslizaron hacia afuera para que Lily y Ivy se sentaran. Por poco, dijo Papi mientras se sentaba. Y pensar que usaron el túnel construido para Remus. Yo solía llevarlo a esa casa todos los meses cuando todavía era estudiante aquí. Todo, desde el sauce boxeador hasta la casa de los gritos, incluyendo el pasaje que conectaba a ambos lugares, se añadió después de que Remus Lupin enviara la respuesta en la que decía que iba a Hogwarts. La escuela añadió estos puntos de referencia para garantizar que Remus pudiera someterse a su transformación en hombre lobo en aislamiento y continuar sus estudios en la escuela sin que nadie supiera de su condición. Todas las noches, Papi guiaba al entonces adolescente Remus hasta la casa de los gritos. La casa había sido construida por encargo de la escuela y recibió ese nombre porque, a falta de la poción matalobos, Remus se mordía y arañaba a sí mismo por la falta de humanos a quienes infectar. Albus Dumbledore fomentó los rumores de que la casa estaba embrujada porque disuadirían a la gente de acercarse al edificio, convirtiéndolo en un refugio seguro para que Remus experimentara su transformación mensual. James, Sirius y Remus tuvieron suerte de estar allí. Y pensar que la condición de Remus ayudaría a frustrar el intento, suspiró Lily mientras le acariciaba el cabello a Harry. Tuvieron muchísima suerte, suspiró Papi también.
Y pensar que no solo esos tres estaban en la cabaña gracias a Remus, sino que los secuestradores también usaron la misma ruta, y, por si fuera poco, Kim también usó el mismo pasaje. Lily e Ivy miraron a la matrona, quien negó con la cabeza ante las payasadas de su semi-aprendiz. ¿Kim? Preguntó a Ivy, sorprendida de oír ese nombre en la situación actual. Sí, al parecer ese niño entraba y salía del castillo para visitar Hogsmeade fuera del fin de semana de Hogsmeade. Usaba ese pasaje como vía de escape. Hoy, al regresar de Hogsmeade, se encontró con la tensa situación y vio varitas apuntando desde ambos lados. ¿Cómo está?, preguntó Lily, con los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor para ver si Kim estaba acostado en otra cama. Está bien. Filius lo llevó a ver al director. Kim le dio un puñetazo al hombre que tenía a Harry como rehén, suspiró Papi, pensando en las manos de Kim. Las manos de ese chico estaban en muy mal estado. Él, un chico de 14 años, golpeó a un adulto tantas veces que sangró y se rompió huesos. A pesar de eso, sonrió todo el tiempo. Un chico de 14 años no estaba lo suficientemente desarrollado y tenía poca fuerza. Papi lo notó, y cuando Kim le dijo que le había roto la mandíbula al hombre, imaginó, al ver las manos de Kim, cuántos puñetazos tendría que dar para romperle la cara a alguien. Los nudillos de Kim se habrían lastimado mucho antes de que lograra lo que hizo. Entonces Papi se dio cuenta de que Kim había ignorado el dolor y había seguido golpeando. Mientras Papi pensaba en Kim, Ivy también pensaba en él. No podía creer que Kim hubiera salvado a Harry de otra situación peligrosa. Ivy acababa de dejar de pensar en el desliz de Kim con respecto a la Cámara de los Secretos, pero ahora volvía a suceder, y estaba pensando en Kim una vez más. Desde su primer año de secundaria, Kim West había formado parte de su vida escolar de una u otra manera. Siempre estaba involucrado en los incidentes extraños y alocados que le sucedían a ella y a sus amigos. Durante el primer año, les advirtió sobre las cámaras de la piedra filosofal, y ella estaba segura de que él había estado dentro de esas cámaras. En su segundo año, la sorprendió intentando colarse en la sala común de Slytherin, les habló del basilisco y la Cámara de los Secretos y lo salvó del monstruo que había dentro. Había descubierto todo antes que nadie y parecía saberlo todo sobre lo que estaba pasando. En su tercer año, le pidió a Hermione que lo llevara al pasado porque quería salvarse creando un bucle temporal. ¿Cómo resultó herido? Ella aún no lo sabe, porque Kim de alguna manera logró evitar todas esas preguntas. Entonces, vio a Kim crear el Patronus más grande que jamás había visto. Ella creía que esas pocas horas cumplían con su cuota anual de interacción con Kim West, pero ahora que había escuchado esto, Ivy se dio cuenta de que estaba equivocada. Él había salvado a su hermano y había resultado herido en el proceso. Ivy permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos, mientras Lily y Papi seguían hablando del incidente ocurrido ese día. Cambio de escena. Kim entró en el despacho del director y tuvo que decir que el despacho de Dumbledore era, cuanto menos, interesante. Era una habitación circular grande y hermosa, llena de pequeños ruidos curiosos. Varios instrumentos plateados, de aspecto peculiar, reposaban sobre mesas de patas delgadas. Zumbidos y pequeñas bocanadas de humo. Retratos de antiguos directores y directoras, algunos dormitando plácidamente, cubrían las paredes de la habitación. En el marco de cada cuadro figuraba el nombre y el mandato de cada director. También vio un enorme escritorio con patas en forma de garra y, en un estante detrás de él, un sombrero de mago maltrecho y desgastado, el sombrero seleccionador. La mirada de Kim también se posó en las interminables estanterías repletas de libros y tomos antiguos que adornaban la erudita y caótica oficina del director. Si lo hubieran dejado allí sin supervisión, sin duda habría abierto todos los libros y leído cada página. Al entrar, Kim echó un vistazo por encima del hombro y vio una percha dorada junto a la entrada de la habitación. Kim identificó la percha dorada como el lugar de descanso del Fénix. Tras observar el interior del despacho del director, Kim asintió con satisfacción. Señor West, ¿le gustaría compartir sus opiniones con nosotros? Kim miró al frente y vio a Albus Dumbledore, el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, vestido con una túnica morada con estrellas, sentado detrás de su escritorio. Lo observaba a través de sus gafas de media luna con una sonrisa en el rostro. Por supuesto, director. Pensaba que, después de observar el interior de su oficina, la mía en el quinto piso es mejor, dijo con una sonrisa relajada mientras hablaba. Se oyó una risa desde la derecha, y un zumbido profundo provino de la izquierda en respuesta, mientras James Potter soltaba una risita y Severus Snape miraba a Kim con expresión de advertencia. ¿En serio? Me da un poco de pena oír eso. Me esforcé mucho para que mi oficina fuera única y divertida. El dueño de la oficina sonrió a través de su barba. Incluso tuve que aguantar las quejas de los anteriores dueños durante años hasta que se calmaron. Los ojos de Dumbledore recorrieron los retratos dormidos de los antiguos directores y directoras que habían ocupado el cargo antes que él. No digo que su oficina no sea única y divertida, director. Estoy de acuerdo con usted. Su oficina tiene un encanto que la distingue de las demás. Solo que la mía es mejor, dijo Kim con una sonrisa. Dumbledore sonrió y luego miró a los otros tres hombres que estaban en la habitación. James, Severus, Filius. Podéis retiraros. James, deberías reunirte con tu familia en la enfermería. Mis queridos profesores, ya casi es la hora de cenar, seguro que tenéis hambre. Por favor, diríjanse al gran comedor, dijo Dumbledore antes de volverse hacia Kim. Y el señor West y yo tendremos una breve conversación antes de reunirnos con vosotros en el gran comedor. James Potter y Severus Snape pasaron junto a Kim. Ambos tenían pensamientos diferentes en mente. James le agradeció a Kim por haber noqueado a la accionita, quien estaba a punto de escapar con su hijo. Si Kim no hubiera intervenido, James no sabía qué estaría haciendo ahora. No sabía dónde estaba su hijo ni si estaba a salvo. Snape parecía a la vez satisfecho y contradictorio. Estaba satisfecho de que su intento de revelar que Remus Lupin era un hombre lobo hubiera tenido éxito, pues, según James, Kim ya lo sabía y había comprendido su intención. Sin embargo, Snape se sentía indeciso porque Kim no había revelado la verdadera naturaleza de Remus como hombre lobo ni a la escuela ni a la familia.
Sus miradas se cruzaron y de inmediato se tornaron hostiles. Antes incluso de que King entrara en el despacho, ya se estaban lanzando insultos. Solo cesaron cuando Dumbledore los reprendió. Filius siguió a sus antiguos alumnos, y los tres hombres salieron del despacho del director. Dejaron a King y a Dumbledore solos en la habitación. Por favor, tome asiento, señor West, dijo Dumbledore, y con un gesto de la mano, le acercaron una silla a King. Y gracias, director, dijo King mientras se sentaba. Puedes llamarme profesor, igual que tus otros profesores, señor West, dijo Dumbledore mientras King se acomodaba. Usted es el director del colegio, director. Me gusta usar el título apropiado al dirigirme a la gente, sonrió King. Quizás imparte clases de alquimia en sexto y séptimo grado, lo llamaré profesor. Dumbledore pareció intrigado al oír mencionar la alquimia. Preguntó, con los ojos brillando de interés. ¿Le interesa la alquimia, señor West? No he visto muchos estudiantes interesados en la alquimia. La falta de estudiantes interesados es la razón por la que tenemos que cancelar el curso de alquimia todos los años. La alquimia es magia, director. Me interesa todo lo que sea mágico, afirmó King como si estuviera aseverando un hecho universal. Sus calificaciones lo demuestran sin duda. Son realmente impresionantes, señor West, dijo Dumbledore mientras daba la vuelta a los pergaminos sobre la mesa. Excepto en pociones e historia de la magia, usted obtuvo más del 100% en todos los exámenes de todas las asignaturas durante sus 4 años en Hogwarts. Incluso en esas 2 asignaturas, nunca obtuvo menos de sobresaliente. King se encogió de hombros y sonrió. Me va bien en clase, director. Es lo que me gusta hacer. Dumbledore siguió hojeando los pergaminos, se detuvo en uno en particular y dijo. Creaste una oficina en el 5º piso, con el permiso de Filius. La llamaste AID y, si no me equivoco, ha sido todo un éxito. Los apuntes que publicas cada año también han tenido mucho éxito, aunque no los he leído, el profesorado me comentó que son excelentes. Eres conocido por crear objetos curiosos que se venden muy bien, curiosamente, ninguno ha sido prohibido por nuestro conserje, lo cual considero un gran logro. Aide se ha popularizado por su ayuda a otros estudiantes, lo cual es otro gran logro, único en su género. Dígame, señor West, ¿por qué tomó esta iniciativa? Preguntó Dumbledore, intrigado por el origen de la AID. Nunca antes había visto nada parecido en Hogwarts. Normalmente, los prefectos, monitores y supervisores eran los estudiantes que ayudaban a sus compañeros. Si no podían resolver el problema, recurrían a los profesores. Pero desde que se inauguró el Centro de Aprendizaje Auxiliar, AID, en Hogwarts, ha habido un aumento constante de estudiantes que dependen de la ayuda de King. En una de las reuniones de profesorado de este año, los docentes notaron una disminución en el número de estudiantes más jóvenes que solicitaban su ayuda. Atribuyeron esto a la presencia y creciente popularidad de AID. Cada año, AID sumaba una nueva promoción de estudiantes. Tras compartir sus experiencias, los profesores se dieron cuenta de que el AID había sido igual de popular en todos los hogares. Ningún alumno, independientemente de su familia, se había alejado jamás de la puerta del AID. Si tenían algún problema, el AID era el lugar al que acudir. Los estudiantes de sangre pura, que tenían un fuerte sentido de la supremacía de sangre, utilizaban los servicios de la AID porque King también era de sangre pura. Los estudiantes nacidos de muggles, que se encontraban en el extremo opuesto del espectro, no dudaban en acudir a la AID porque era un lugar que les explicaba todo lo que querían saber sobre el nuevo y desconocido mundo mágico. La AID era una institución que atendía a todo tipo de estudiantes presentes en Hogwarts. Dumbledore, que fue informado de lo que estaba sucediendo en la escuela durante la reunión del profesorado, quedó impresionado y sintió curiosidad por el SIDA y cómo había logrado llegar a este punto en tan solo 3 años. Al principio quería hacer algo diferente. Crear algo que nadie en Hogwarts hubiera hecho antes y algo distinto a lo que mis compañeros estaban haciendo, respondió King, sin revelar la verdadera razón para fundar AIDS. Sin embargo, sí le dio a Dumbledore algunos datos concretos. Quería crear algo propio y, en el proceso, usar magia. No esperaba que se hiciera tan popular. Pero bueno, creo que estoy contento con el resultado. Tengo más de 100 estudiantes que harían lo que les pido, estudiantes de todos los hogares y de todos los estratos sociales. De hecho, creo que estoy satisfecho con el resultado, pensó King. Lo entiendo, dijo Dumbledore, volviéndose hacia los pergaminos y deteniéndose al ver algo que le interesó. Aquí dice que tuviste acceso a la sección restringida de la biblioteca durante todo el año pasado. Miró a King y añadió, te lo dio el profesor Lockhart. King asintió y confirmó la declaración de Dumbledore, pero no dijo ni una sola palabra en respuesta. Dumbledore esperó un momento a que King dijera algo, pero como no lo hizo, Dumbledore preguntó, ¿puedo preguntar por qué solicitó un pase a la sección prohibida? Me interesaban los libros que había allí, director, respondió King, resumiendo la situación. ¿Y el profesor Lockhart te dio un pase para todo el año? No para un libro en concreto, sino para todo el año, preguntó Dumbledore. King se encogió de hombros en respuesta. Yo fundé su club de fans en Hogwarts. Yo fui la razón de su popularidad en la escuela, así que supongo que por eso me dejaba curiosear en la biblioteca. Sí, recuerdo haber oído hablar del club de fans del profesor Lockhart, dijo Dumbledore antes de preguntar, haciendo una pausa. ¿Ha tenido algún contacto con el profesor Lockhart desde que dejó la escuela? Lamentablemente, perdí el contacto con el profesor Lockhart después de que dejó su puesto. Era una persona muy agradable, tanto para escuchar como para estar con él. Tenía historias fascinantes que contar, respondió King. ¿Qué libros le interesaron, señor West? Preguntó Dumbledore, observando a King a través de sus gafas de media luna. Había muchas, pero sobre todo algunas aplicaciones avanzadas de lo que estaba estudiando en ese momento, respondió King, y no mentía. Dumbledore desconocía el nivel de magia que estaba estudiando en aquel entonces. Dumbledore esperó una vez más a que King explicara qué quería decir con esa respuesta tan vaga, pero King no dijo ni una palabra más. Volvió a mirar su escritorio y hojeó algunas páginas antes de preguntar de nuevo.
Estabas aprendiendo magia curativa de la señora Pomfrey, declaró Dumbledore, mirando a King con sorpresa. Sí, respondió King con una sola palabra. A la tercera vez, Dumbledore finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. ¿Quiere convertirse en sanador, señor West? No, señor. En absoluto. La curación es un tipo de magia, y me interesa todo lo que sea mágico, dijo King con una sonrisa. El director observó fijamente al estudiante mientras éste miraba a su alrededor en la oficina con una mirada curiosa. Director, mi opinión sobre su oficina mejora a cada minuto. Me está empezando a gustar, elogió King. Si Dumbledore no quería ir directo al grano, a King tampoco le importaba alargar la conversación. Además, empleó su estrategia habitual de dejar que la otra persona hiciera preguntas para controlar el flujo de información. Parece que me he desviado del tema, señor West, dijo Dumbledore, cerrando la carpeta de pergaminos. Es que no hablo mucho con los alumnos. Así que, cuando por fin consigo hablar con alguno, me distraigo un poco porque quiero saber más sobre él. Muy bien, señor. Usted es un hombre muy ocupado, director de Hogwarts, jefe supremo de la ICW y mago principal del Wisengamot. Todos esos títulos y las responsabilidades que conllevan consumen mucho tiempo, dijo King, y luego sugirió, mirando a Dumbledore, si no disfruta de su carga de trabajo actual y le resulta incómoda. Quizás podría renunciar a uno o dos cargos y centrarse en menos cosas. Dumbledore observó a King, y cuando éste pronunció la última frase, el director sonrió ampliamente, más ampliamente de lo que había sonreído desde que King había entrado en el despacho. Vayamos directo al grano, señor West. Hablemos de lo que sucedió en la Casa de los Gritos. King reprimió la sonrisa que amenazaba con asomar en su rostro y asintió. Vamos. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 116. ¿Qué hacía usted en la Casa de los Gritos, señor West? Le preguntó Dumbledore al alumno sentado frente a él. Regresaba de Hogsmeade, director, respondió King a la pregunta. Y la Casa de los Gritos es la ruta que solía tomar para ir y venir del castillo y el pueblo. Los acontecimientos de hoy revelaron que King abandonó el castillo, por lo que no tenía ninguna razón para ocultar el hecho de que había ido a Hogsmeade. ¿Qué hacías en el pueblo? Preguntó Dumbledore. ¿Qué te llevó a abandonar el castillo? King levantó la mano derecha y chasqueó los dedos, haciendo aparecer en sus manos una carta de póker, un comodín, con el dorso azul real. Estaba en el pueblo para confirmar el nuevo diseño de mis tarjetas de visita. Luego, con un rápido movimiento de muñeca, lanzó la carta de la baraja de derecha a izquierda con una velocidad increíble, produciendo un leve golpe al rebotar de una mano a otra. Los ojos de Dumbledore se movieron de la derecha a la izquierda de King, siguiendo la carta, y se abrieron ligeramente cuando, en lugar de la carta que lanzaba, la mano izquierda de King sostenía una carta negra con letras doradas. Estas tarjetas son mi principal fuente de publicidad, director, dijo King mientras se inclinaba hacia adelante y colocaba con elegancia la tarjeta sobre el escritorio de Dumbledore. Y la tarjeta negra se deslizó por la superficie pulida del escritorio hacia Dumbledore. Dumbledore levantó la vista sorprendido de la tarjeta de visita que tenía sobre su escritorio y echó un vistazo a la mano de King, que había vuelto a su regazo. ¿Y no podrías hacerlo desde dentro del castillo, comunicándote por medio de lechuzas, tal vez? Preguntó Dumbledore, sin dejar de mirar la carta sobre la mesa. Hay cosas que es mejor discutir en persona, señor. Como ya le dije, estas tarjetas son mi principal medio de publicidad. Necesito que sean perfectas. Aparte de abrir ligeramente los ojos, el viejo director no mostró ninguna señal de sorpresa y cogió la tarjeta de la mesa para examinarla. Sus manos expertas y su mirada perspicaz buscaron la magia contenida en las cartas. Dumbledore descubrió que, ocultos bajo una capa de hechizos falsos, había hechizos de animación y un hechizo de metamorfosis, pero más allá de eso, no había ninguna otra magia en la carta. Dumbledore buscó cómo King había transformado una carta de póker en una tarjeta de visita, intentando encontrar un hechizo de transfiguración o un simple truco, pero no había nada parecido en la carta. Esto le reveló a Dumbledore que King lo había logrado sin magia, lo que lo sorprendió aún más. ¡Qué impresionante demostración de ilusionismo, señor West!, exclamó Dumbledore, apretando suavemente la carta que tenía en la mano. He oído hablar de magos muggles que realizan trucos como estos, pero es la primera vez que veo algo así. Gracias por el cumplido, sonrió King. El ilusionismo parece magia, una habilidad que requiere pura destreza para engañar a la gente. Su sonrisa se amplió. Y me sorprende cuando se lo demuestro a otros magos. Consigo que me miren con caras graciosas y, francamente, ridículas. ¿Hice la misma expresión que ves en los demás? King negó con la cabeza con una débil sonrisa. Apenas hiciste mueca, director. Eso me hizo pensar que debería haber hecho algo más atrevido. Oh, no, señor West. Me gustó mucho y me sorprendió, respondió Dumbledore. Solo soy un viejo lobo de mar, me costó un tiempo aprender, eso es todo. Ay, por favor, director. ¿No es usted tan viejo? ¿Cuántos años tiene? Un poco más de 100. Todavía le queda toda una vida por delante, dijo King riendo, mirando el rostro de Dumbledore. Tiene buen gusto para vestir, si se recortara la barba, se vería mucho más joven. Dumbledore se acarició la larga barba y sonrió, ¿de verdad? Lo pensaré. Le tengo cierto cariño a mi barba, me ha acompañado durante mucho tiempo. Siga su corazón, señor. Le guiará por el camino correcto. Dumbledore estuvo a punto de reírse asintiendo, pero entonces se dio cuenta de que King lo había desviado del tema y le guiñó un ojo levemente al estudiante sonriente que tenía delante. Tras la declaración de King, hubo una breve pausa, e inmediatamente Dumbledore retomó el hilo de la conversación. James me dijo que tú. Dumbledore comenzó a hablar, pero King lo interrumpió. ¿James? Pregunta King, aunque sabe de quién hablaba Dumbledore. La conversación, que duró apenas unos segundos y no tenía nada que ver con el tema, fluía con naturalidad, y King quiso romper el ritmo, así que hizo la pregunta cuya respuesta ya conocía.
James Potter, la persona que te acompañó al castillo, dijo Dumbledore, quien, en efecto, estaba un poco desconcertado. No estaba acostumbrado a que lo interrumpieran o lo sacaran del tema. Hacía años, incluso décadas, que Dumbledore no experimentaba nada parecido a lo que estaba viviendo con Kim. Ah, el Auror Potter. No logré pronunciar bien su nombre de pila. Por favor, continúe, indicó Kim con un gesto. Sí, como decía, James me contó que usted sabía que el profesor Lupin es un hombre lobo. Mi pregunta, señor West, es, si entendió lo que el profesor Snape intentaba decirle, ¿por qué no se lo reveló a nadie? Preguntó Dumbledore, con los ojos brillantes de curiosidad. Dumbledore se sorprendió de que Snape hubiera intentado revelar la identidad de Remus, a pesar de su insistencia y orden de no divulgar su condición. Pero pensar que las riñas infantiles continuarían en la edad adulta, y que Snape intentaría quebrantar las reglas que él mismo había establecido y trataría de darles las respuestas a los estudiantes. Entiendo que la licantropía, o mejor dicho, el hombre lobo, es una enfermedad. Mientras las personas con licantropía tomen las precauciones adecuadas, no las trataría negativamente. En mi opinión, el profesor Lupin tomó esas precauciones y se aseguró de que quienes lo rodeaban no se vieran afectados, respondió Kim con sinceridad. No creo que, solo porque el profesor Lupin fuera alguien contra quien no podía hacer nada, deba ser aislado. ¿Y por qué no revelé su identidad? Él y el profesorado claramente intentaban mantenerlo en secreto. Sé leer el ambiente, así que guardé silencio. Por supuesto, si hubiera sido un peligro para los estudiantes, habría revelado su identidad a toda la escuela y lo habría expulsado. Kim ya había dicho esas cosas en la casa de los gritos, así que no le importó repetirlas. Hacía lo que fuera con tal de que la conversación siguiera el curso que Kim quería. Hablemos del hecho de que interceptaste al terrorista. Pero Dumbledore era un viejo chivo expiatorio. Incluso con las sutiles tácticas de Kim para mantener la conversación en la dirección que él quería. Dumbledore simplemente usó preguntas directas y su posición como director para reconducir la conversación hacia donde él deseaba. Quería un poco más de tiempo antes de llegar aquí, pero todo sigue dentro de mis expectativas, pensó Kim, y esperó una vez más a que Dumbledore hiciera una pregunta. Según la descripción de James, el hombre que tenía a Harry como rehén salió de la habitación, la puerta se cerró de golpe y, cuando los demás salieron, tú estabas encima del hombre, golpeándole la cara hasta que se le puso roja. Recordó Dumbledore. El director hizo una pausa consciente, mirando fijamente a Kim antes de preguntar. No tenías la varita en la mano, señor West. ¿Cómo lograste cerrar una puerta que claramente estaba cerrada con magia? Kim miró a Dumbledore durante unos instantes antes de levantar la mano y señalar la carpeta de pergaminos que Dumbledore estaba leyendo. Su rostro se contrajo en concentración mientras transcurrían 1, 2, 5 segundos antes de que la carpeta saliera volando de la mesa y aterrizara en la mano de Kim. Kim dejó escapar un profundo suspiro y sonrió levemente. Sé hacer un poco de magia sin varita, directores. En ese momento, pensé que lo mejor para todos sería separar al hombre de sus asociados. Ahí es donde pongo mi límite, pensó Kim con una sonrisa. Miró la carpeta y la abrió para leer lo que Dumbledore había escrito sobre él, pero la velocidad con la que pasaba las páginas hacía que pareciera como si simplemente las estuviera hojeando. No puedo hacer más. Y ese hombre tenía una varita apuntando a Harry Potter, así que opté por la vía física y lo aparté de Harry, y luego, para asegurarme de que no tuviera más tiempo, le di un puñetazo. Kim levantó la vista de los pergaminos y continuó, me han dicho que no puedes parar después del primer golpe. Tienes que seguir hasta que la hostilidad deje de ser, bueno, hostil. Kim se frotó la parte superior del brazo con la otra mano y susurró, me asusté y simplemente seguí mis instintos. Sentir miedo en esa situación era natural, y Kim, en cierto modo, estaba asustado. Aún habiendo planeado todo para garantizar su seguridad, Kim seguía temiendo que la situación pudiera salir mal. Así que, en ese momento, Kim simplemente estaba usando ese leve sentimiento de miedo para representar un pavor que despertaba sus instintos. Lo entiendo, señor West. Debió de ser aterrador para usted en ese momento. Le contaré algo que he oído de varios aurores y magos de ataque que he conocido. La mayoría me dijo que, incluso después de años dedicándose a esto, todavía sienten miedo antes de enfrentarse a una situación peligrosa. Me dicen que el miedo es lo que los mantiene alerta y precavidos. Kim asintió, estando completamente de acuerdo en que una buena dosis de miedo ayuda en situaciones peligrosas. Dumbledore observó a Kim con una mirada inquisitiva. Había algo en Kim que le inquietaba. Desde que Kim había entrado en la habitación, algo le preocupaba a Dumbledore. Algo que no lograba descifrar. Kim no mostró ningún signo de nerviosismo ni preocupación por estar en su despacho. Y aunque Dumbledore no pretendía incomodar a nadie, comprendía que su posición y reputación despertaban algo especial en quienes lo conocían. Luego estaba el hecho de que Kim había demostrado que, aunque no se mostraba reacio a hablar, sus respuestas le indicaban que no iba a sincerarse por completo. Dumbledore no era ni obtuso ni inexperto, comprendía lo que Kim intentaba hacer. Respuestas breves y vagas, esquivar el tema, intentar interrumpir las conversaciones, no aportar nada nuevo que no supiera ya. Dedujo que Kim había usado magia sin varita para cerrar la puerta. No había otra razón para que la puerta se cerrara de repente. Y Kim simplemente confirmó lo obvio, demostrando que poseía la habilidad suficiente sin varita para cerrar una puerta. Kim simplemente confirmó que golpeó al hombre para detenerlo. Dumbledore ya lo sabía. Aparte de algunos detalles adicionales, Kim no le había contado nada que pudiera enriquecer la historia. Incluso antes de que ambos comenzaran a hablar sobre el incidente, Kim simplemente estuvo de acuerdo con las declaraciones que él había hecho. Lockhart le dio un pase de acceso completo a la sección restringida durante todo un año. ¿La respuesta de Kim? Sí. Breve y simplemente confirmando un hecho registrado. ¿Por qué? No lo sé, tal vez le gustaba. Una vaga conjetura, nada definitivo. ¿Qué estudió? Conceptos avanzados. Todo en la sección restringida era avanzado. De nuevo, una respuesta muy general. Dio respuestas similares cuando se le preguntó sobre su clase de sanación con Papi.
Dumbledore reflexionó sobre lo que no encajaba. Está preparado, demasiado preparado. Está demasiado relajado, observó Dumbledore. Pero al reflexionar sobre la historia de King y lo que había aprendido de sus profesores, se dio cuenta de que aquello apenas se ajustaba a lo que se consideraba un comportamiento aceptable para King. Y es muy tolerante, pensó Dumbledore. Sí, es cierto. Hizo la transición demasiado rápido. Cuando King habló del miedo, mostró una emoción que sería normal dada la situación por la que había pasado. Pero cuando le hablé de los aurores y los magos exitosos, lo aceptó sin dudarlo, recordó Dumbledore, reflexionando sobre el asunto. Su mirada no denotaba alivio por no ser juzgado. Era como si ya lo supiera y pareciera estar de acuerdo. Esto descolocó a Dumbledore. Quería saber qué pensaba King West. Allí, frente a él, estaba el nieto de George West. El nieto del hombre inmensamente rico e ingenioso al que había intentado atraer a su bando. Dumbledore no pudo convencer a George West de unirse a su causa. Por suerte para él, George West también se negó a pasarse al otro bando y unirse a Voldemort. Si George West se hubiera unido a Voldemort, el apoyo financiero de Malfoy habría parecido una simple ayuda económica. La creciente curiosidad de Dumbledore por King, sumada a sus antecedentes familiares, lo llevó a decidir qué hacer a continuación. Recurriría a la magia para descubrir qué pasaba por la mente de King. King estaba mirando alrededor del despacho de Dumbledore cuando notó algo por el rabillo del ojo. Se volvió hacia Dumbledore y vio que los ojos del director brillaban con una luz inquietante. Ah. Está usando magia para atraer mi mirada hacia la suya, pensó King. Va a usar legilimancia. Pero King no tenía miedo. De ninguna manera. En cambio, estaba emocionado. Con la excepción de Alan, su profesor, nadie había desafiado jamás sus escudos mentales de oclumancia. Quería comprobar si el ataque de Dumbledore podría penetrarlos. La materia invisible y omnipresente de la radiación también está presente en mi mente, pensó King, reflexionando sobre la última incorporación a su panorama mental. Veamos si puede llegar a ese punto. King alzó ligeramente la barbilla con seguridad y fijó su mirada en Dumbledore. Con una sonrisa casi imperceptible en los labios, sus escudos se activaron al solidificarse, y los bordes de la radiación comenzaron a emitir ondas de magia que degradaban las ondas mentales. Dumbledore, al ver que King lo miraba a los ojos, reunió su magia y usó su magia mental para lanzar legilimencia. La sonda mental avanzó y estaba a punto de alcanzar la mente de King cuando ambas partes oyeron un chasquido. Dumbledore y King apartaron la mirada y observaron en dirección al sonido. Allí vieron a un elfo doméstico de pie con una carta en las manos. Creo que mi billete ha llegado, pensó King al ver la carta en manos de los elfos domésticos. Llegó justo a tiempo. Me alegra ver que lo conozco bien. ¿Qué es Gally? Preguntó Dumbledore al elfo doméstico que se encargaba de limpiar su despacho y que era el único elfo al que se le permitía entrar en el despacho del director. Ha llegado una carta para el director, dijo Gally, la elfa doméstica, entregándole la carta a Dumbledore. Una de nosotras, las elfas domésticas, tuvo la amabilidad de aparecer en Hogwarts y nos pidió que se la entregáramos, y rápido. Gally entonces hizo girar los dedos y habló con voz distraída. Llevaba una hermosa toga y era preciosa. Como la elfa más hermosa que Darly jamás había visto, preciosa. Los ojos de King se abrieron de par en par al oír a la pequeña elfa doméstica hablar soñadoramente. Por supuesto que es hermosa. Dumbledore abrió la carta mientras Garly, el elfo doméstico de Hogwarts, se apartaba. Empezó a leer, y King no vio ninguna reacción en el rostro del director antes de que éste levantara la vista y hablara. Parece que su abuelo no quiere que le hable sin que él esté presente, señor West. Veo. Retrocedamos en el tiempo hasta el momento en que King abrió la puerta de la casa de los gritos. En el momento en que King vio a los hombres dentro de la habitación, estuvo seguro de una cosa que inevitablemente iba a suceder. King pensó en el futuro y, sin importar la decisión que tomara, todos los caminos lo llevaban a encontrarse con el anciano en la torre y hablar sobre lo que había sucedido ese día. Todos los caminos conducen a Albus Dumbledore. En ese momento, conocer a Dumbledore se convirtió en su máxima prioridad, y King comenzó a prepararse para ello. Lo primero que King debía hacer era salir de allí con vida. Y asegurarse de que Harry Potter no resultara herido ni se lo llevaran. Eso era fácil. Pero cuando Dumbledore entró en escena, King tuvo que elegir sus métodos. Optó por la vía física en lugar de la mágica. King comenzó desarmando discretamente al secuestrador. El cierre de la puerta garantizó que nadie se percatara, lo que significaba que si Dumbledore revisaba la memoria, no encontraría una varita volando. Ya que King se había asegurado de que la varita apuntara en una dirección invisible para los merodeadores. King no quería mostrarle a Dumbledore sus verdaderas habilidades mágicas. Pero, dado que la puerta estaba sellada mágicamente, King decidió usar su reputación de niño prodigio para explicar que tenía la suficiente habilidad sin varita como para cerrarla. Pero eso fue todo. King no pudo resistir más, así que recurrió a sus puños y golpeó al hombre hasta que se rindió. Atacar e herir no era solo una forma de ocultar su magia. King necesitaba tiempo para prepararse. Se aseguró de que los merodeadores supieran que estaba herido para que pudieran llevarlo a la enfermería. Esto fue estupendo porque Harry Potter estaba inconsciente y necesitaba atención médica, y King simplemente lo acompañó. La razón por la que King quería ir a la enfermería era para alejarse de James Potter. No quería encontrarse con Dumbledore de inmediato y deseaba planificar su partida con antelación. En la sala del hospital, había dos opciones. Primero, Dumbledore iría a la enfermería y hablaría con él allí. En esta opción, King no podría preparar el billete de salida, pero tendría público observándolo mientras habla con Dumbledore. Tendría a Papi y probablemente al resto de la familia Potter en la enfermería. Si Dumbledore hubiera pedido hablar a solas, King se habría negado y habría respondido que podían hablarlo delante de todos. Que confiaba en Papi y que la familia Potter merecía saber lo que había sucedido. Por lo tanto, Dumbledore tendría que tener cuidado si intentara hacer trampa. La segunda opción era que llamaran a King a la oficina del director. Esa fue la versión de los hechos que se dio.
en esta opción, Kim tenía otras subposibilidades. Una de ellas era el mensajero, quien lo acompañaría hasta Dumbledore. En la escala, Kim tenía a alguien como Severus Snape, que no accedería a ninguna de sus peticiones, por un lado, y a alguien como Filius Flitwick, mucho más comprensivo, que le permitiría entrar en su despacho. Todos los demás se encontraban entre estos dos. Las manchas de sangre en la ropa de Kim no fueron casualidad. Podría haber salido impune sin dejar ni una sola mota de polvo. Kim necesitaba ir a su oficina para preparar su permiso de salida. La nota de salida era una carta Magifax enviada a todas las unidades Magifax de West Manor. Kim había enviado las mismas 2 páginas que había redactado mientras se cambiaba de ropa a la señora Rousey, a Elliot, a su abuelo y a la unidad Magifax para uso general en West Manor. Las 2 páginas describían los acontecimientos, lo que estaba a punto de suceder y algunas instrucciones. Si Snape hubiera venido a acompañar a Kim y se hubiera negado a dejarla cambiarse de ropa, Kim habría llamado directamente a Pally, que fue quien entregó la carta a los elfos domésticos de Hogwarts. Y le habría dado un breve mensaje para su abuelo. Kim confiaba en que, incluso con un mensaje breve, su abuelo habría hecho lo mismo que él hacía ahora y conseguiría su billete de salida. Kim había usado el Magifax porque Filius, el maestro de hechizos, estaba sentado justo afuera. Kim no estaba segura de si Filius sería capaz de detectar la protección repentina que Kim había lanzado para silenciar el chasquido de elfa que apareció de Pally cuando llegó a recoger las páginas. No le importó que Snape lo viera hablando con Pally porque, después de que le negaran cambiarse de ropa, Kim tenía la excusa para quejarse con su abuelo. Luego vino la conversación con Dumbledore. Kim no sabía qué iba a pasar en la oficina. La conversación podría haber sido agradable, con Dumbledore y él intercambiando saludos cordiales, y después de asegurarse de que Kim estaba bien, Dumbledore le permitió marcharse a descansar. Pero Dumbledore sacó un expediente sobre Kim y comenzó a hacer preguntas que no tenían nada que ver con el incidente de ese día. Dumbledore sacó a relucir todo, desde sus notas hasta sus reflexiones sobre diversos temas y sus actividades. Kim sabía que existía la posibilidad de que Dumbledore intentara algo, y por eso quería salir de la oficina. La carta de su abuelo era suficiente para lograrlo. Pero, para asegurarse de que llegara a tiempo, Kim necesitaba prolongar la conversación sin revelar demasiado. Que Dumbledore usara legilimancia estaba dentro de las expectativas de Kim. Kim conocía el poder de legilimancia, la usaba a diario. Por eso sabía que si Dumbledore podía, la usaría, porque si Kim hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo. Por supuesto, Kim confiaba en su oplumancia, pero su oponente era Dumbledore, y Kim sabía que aquel hombre de más de 100 años era poderoso. Por eso, Kim se tomó la molestia de crear un billete de salida. En palabras de George West, la nota de despedida le decía a Albus Dumbledore que se diera y dejara a su nieto en paz. Albus Dumbledore era un mago con gran poder político, pero carecía de la riqueza que George West poseía en abundancia. Si Dumbledore se negaba a escuchar su advertencia, George le haría la vida imposible. El dicho de que el dinero mueve el mundo se construyó sobre bases sólidas. Dumbledore levantó la vista de la carta y le dijo a Kim, parece que tu abuelo está al tanto del incidente. Eso es lo que parece, asintió Kim. Me pregunto cómo los conoció tan rápido, preguntó Dumbledore. No lo sé, director. Mi abuelo es un hombre ingenioso. Estoy seguro de que consigue lo que quiere, respondió Kim, sin admitir que él era la fuente. Kim volvió a colocar la carpeta con su información sobre la mesa. Ya le había echado un vistazo y solo necesitaba usar oplumancia para confirmar lo que veían sus ojos. Parece que tendremos que dar por terminada nuestra conversación, señor, dijo Kim sonriendo mientras se levantaba de su silla. Aunque disfruté mucho de nuestra charla, mi abuelo tiene autoridad para castigarme durante todo el verano, y no quiero eso. Dumbledore miró la carta a Kim y asintió. Kim se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero se detuvo al oír hablar a Dumbledore. Castigado hasta el final del semestre, señor West. Por abandonar el castillo sin permiso. Kim no se dio la vuelta y simplemente respondió, lo entiendo, señor. Y luego salió de la oficina, dejando a Albus Dumbledore a solas con la carta de George West. Fuera de la oficina, Kim respiró hondo con una gran sonrisa y pensó. Eso salió muy bien. El primer encuentro entre Albus Dumbledore y Kim West había llegado a su fin. Capítulo 117. Kim regresó a la enfermería. Se estaba estirando mientras pensaba en su conversación con Dumbledore. Todo salió bien. Me rescataron justo a tiempo. Tengo que darle las gracias a mi abuelo por eso. Kim miró sus manos vendadas. Estaban casi curadas, por eso había podido realizar un intercambio de cartas con truco de manos delante de Dumbledore. Le escribiré una carta después de que la señora Pomfrey me dé su consentimiento. El inspector le pidió a Kim que regresara después de su conversación con el director. Kim sabía que si no volvía, Papi iría a su dormitorio y lo llevaría a la enfermería. Probablemente la respuesta me esté esperando en el taller, pensó Kim al entrar en el ala del hospital. Señora Pomfrey, he vuelto, gritó Kim mientras comenzaba a quitarle las vendas para facilitarle a Papi la tarea de lanzar hechizos y curar sus manos. La atención de Kim estaba centrada en las vendas que le cubrían las manos. Por eso, no miraba al frente, pero entonces sintió algo en la frente. Se detuvo. Levantó la vista y vio a Lily Potter de pie frente a él. De repente, ella se acercó a Kim y lo abrazó. El brazo de Kim se alzó inmediatamente en el aire cuando Lily Potter lo abrazó. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo?, pensó Kim mientras la abrazaban con más fuerza. Él echó un vistazo por encima de su hombro y vio a Ivy Potter de pie a lo lejos. Al verla, Kim pronunció unas palabras. ¿Lo que está sucediendo? A Ivy no dijo nada y simplemente le hizo un gesto a Kim para que dejara que Lily hiciera lo que estaba haciendo. Gracias. Gracias por salvar a Harry. Muchísimas gracias. Lily finalmente habló mientras seguía abrazando a Kim. Kim le dio unas palmaditas suaves en la espalda a la joven con un brazo para tranquilizarla. No se preocupe, profesora Potter. Simplemente hice lo que me pareció correcto en ese momento. Lily finalmente soltó a Kim.
Le dio las gracias una última vez antes de marcharse. Pero parecía que la cosa no había terminado cuando James Potter dio un paso al frente detrás de su esposa y colocó a Kim con fuerza sobre sus hombros. Lo hiciste muy bien, hijo, lo felicitó James con una sonrisa de aprobación. ¡Qué rapidez mental! Nos salvaste. Gracias por el cumplido. Significa mucho viniendo de un auror de su calibre, respondió Kim con humildad. James terminó de darle las gracias y dio un paso atrás. Esta vez, Kim estaba seguro de que todo había terminado y estaba a punto de ir a buscar a papi, pero se equivocó una vez más. No pudo moverse cuando Ivy Potter se acercó y se detuvo frente a él. Las dos estudiantes intercambiaron miradas mientras Kim esperaba a que a Ivy dijera algo. «Kawaii», dijo a Ivy, sin mirar a Kim. Parecía muy interesada en el suelo entre sus pies y los de Kim. «Lo siento, no entendí», dijo Kim, incapaz de oír las palabras de Ivy. Ivy se mordió el labio inferior antes de mirar a Kim y hablar de nuevo, esta vez lo suficientemente alto como para que Kim la oyera. «Gracias». Kim se sorprendió por un instante. No por las palabras, sino por la expresión y la mirada de la pelirroja. Con excepción de su primer encuentro, Ivy siempre miró a Kim con una mirada cautelosa y reservada. Su mirada empeoró después de que Kim la acorralara contra la pared mientras la amenazaba y chantajeaba. En ese momento, sin embargo, en sus ojos se reflejaba una gratitud genuina y sincera. No había rastro de cautela. No había preocupación. Era evidente que su rostro reflejaba fielmente sus sentimientos. De nada, respondió Kim. Necesitaba recuperarse de la sorpresa de ver a alguien a quien estaba acostumbrado a ver explícitamente enojado con él de otra manera. Ivy asintió sin decir nada y se dio la vuelta. Caminó hacia la cama de Harry y desapareció tras las cortinas que enmarcaban las camas. Con la mirada fija en Ivy, Kim no se dio cuenta de que Lily daba otro paso adelante. «Kim, me gustaría invitarte a cenar a nuestra casa durante las vacaciones de verano», te invitó Lily. Kim, que había estado observando a Ivy, se giró bruscamente hacia Lily cuando sus palabras llegaron a sus oídos. «Eso no va a ser». Intentó rechazar la invitación con educación, pero la madre de los gemelos lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. «Insisto, Kim», insistió Lily. «Salvaste a mi hijo hoy. Por favor, dame la oportunidad de agradecértelo». Kim abrió la boca para negarse de nuevo, pero la expresión de Lily lo detuvo. Asintió. «Me encantaría, profesor Potter». Una hermosa sonrisa apareció en el rostro de Lily cuando Kim aceptó su oferta. «Les enviaré una invitación a tus padres para que vengan a tu casa», dijo Lily sonriendo. «Eso sería de gran ayuda, profesor», respondió Kim asintiendo. Luego levantó la vista y dijo, «Disculpe, profesor. Necesito encontrar a la señora Pomfrey para que complete la cura». Dicho esto, Kim levantó las manos, que estaban libres de vendajes. «Oh, sí. Siento haberte hecho esperar». «Debe de doler», dijo Lily apresuradamente. Kim asintió cortésmente y pasó junto a los padres de Potter en dirección a la enfermería, donde la enfermera jefe la vio y notó que no tenía las manos vendadas. «Kim, te dije que no te quitaras las vendas. ¿Por qué te las quitaste?», reprendió la enfermera jefe. «Por eso los niños son tan tontos. No saben lo que les conviene». Kim parpadeó y abrió y cerró la boca varias veces antes de hablar. «Yo no lo hice». «Mentiroso. Por tus manos veo que aún no te has quitado las vendas». Pero. No pongas excusas. Ahora siéntate y déjame curarlas». Kim, a quien habían detenido por culpa de la familia Potter, se sentó mientras papi se concentraba en curarle las manos y le explicaba la importancia de seguir las prácticas de recuperación adecuadas. Cambio de escena. Sirius Black y su superior inmediato, el capitán Auror Gavain Robards, estaban sentados en una sala de interrogatorios. Delante de ellos se encontraba Rivers Locke. Los dos aurores tenían al líder de novellos accionitas, pero ninguno de ellos conocía esta información crucial. Sin que nadie supiera la verdadera identidad de Rivers, no tenían ni idea de que estaban sentados frente al jefe. «Habla, Rivers», pidió Gavain, mirando fijamente al prisionero que tenía delante. «Te atraparon intentando secuestrar al niño que sobrevivió. Algo que el tribunal no se tomará en serio». «Estás jodido, Locke», rió Sirius junto a Gavain. «Te espera una larga estancia en Azkaban». Rivers no pronunció ni una palabra. No se había oído ni un solo sonido desde que llegó. Su rostro aún no había sanado del todo. Los aurores lo habían curado lo suficiente como para que no sintiera dolor, pero si Rivers movía la cara o cambiaba la expresión con demasiada frecuencia, sentiría el ardor de sus heridas. Para Rivers, el dolor era un recordatorio de que había fracasado. Como bien dijo Black, Rivers, pasarás bastante tiempo en Azkaban. Intentaste secuestrar a Harry Potter, y nada menos que de Hogwarts. Eso no es algo que los jefes se tomen a la ligera, dijo Gavain, inclinándose hacia adelante. Pero si nos ayudas, si nos das información, te ayudaremos. Le pediremos al jefe de los magos que reduzca tu condena a cambio de tu cooperación. Olvídalo, capitán, se burló Sirius. Ese tipo no parece saber nada. Deberíamos meterlo en Azkaban, y así el mundo estaría mejor. En los últimos meses, Gavain y Sirius habían interrogado a muchos miembros del grupo accionita. Los agresivos ataques habían atraído a mucha gente, por lo que intentaban obtener información sobre ellos. Sin embargo, incluso cuando intentaron obtener información sobre la estructura interna de la accionita de Novellos, el problema radicaba en que, al intentar construir una visión clara de la estructura, aparecían lagunas y fallos, uno tras otro. Tras interrogar a cientos de personas, no lograron identificar quienes formaban parte del círculo íntimo de los accionitas de Novellos. Algunos dirigían cacerías de mugles y nacidos de mugles, por lo que muchos los señalaron al ser interrogados sobre el círculo íntimo. Pero cuando los aurores interrogaron a estas personas, descubrieron que aquellos que tenían varias pistas en mano no sabían absolutamente nada. Estas personas simplemente recibieron instrucciones detalladas sobre las cacerías y se les pidió que las completaran para quienes ocupaban puestos más altos en los accionitas de Novellos.
Quienes tuvieron éxito recibieron títulos y cargos que les permitieron demostrar superioridad sobre los demás, pero, aparte de eso, no tenían ningún control sobre la organización en sí. Los aurores se sorprendieron al ver que una operación de tal magnitud se estaba organizando únicamente mediante comunicación por carta. Cartas de una fuente desconocida. El departamento de aurores no lograba averiguar quién enviaba las cartas. Querían atrapar a los verdaderos artífices de todo, porque ellos eran los verdaderos miembros del círculo íntimo, no las personas con títulos falsos. Lamentablemente, a pesar de sus exhaustivos esfuerzos, no pudieron localizar a la persona o personas que enviaron esas cartas. Cuando Gawain se enteró del intento de secuestro mientras cenaba temprano con su esposa, tuvo que ir inmediatamente a la oficina de los aurores porque pensó que algo de esa magnitud revelaría algo sobre el círculo íntimo de los accionitas de Novellos. Rivers, si nos dices quiénes son las personas que redactan los planes de la misión, no solo intentaremos reducir tu condena, sino que también nos aseguraremos de que no estés en la zona de Azkaban frecuentada por los dementores. Pero Rivers ni siquiera los miró. Se quedó mirando fijamente la mesa que separaba a los dos grupos. Parecía que no iba a cooperar. El problema era que, aunque Rivers quisiera cooperar, no podía. Era la persona clave del círculo íntimo que buscaban. Nadie más había elaborado los planes de la misión. Rivers lo había curado y creado todo él mismo, así que no había a quien señalar. Y rendirse era lo último que haría. Si descubrían que él era la persona detrás de Novellos Accionites, los aurores no dudarían en arrojarlo a las profundidades del infierno de Azkaban. Este fue el mayor fracaso de la vida de Rivers. En su intento por convertirse en la única fuerza dominante que operaba desde las sombras, se aisló de cualquier amigo o chivo expiatorio. En su arrogancia, Rivers se cavó su propio hoyo, y ahora no había escapatoria. Tras comprobar que Rivers no respondía, Gawain y Rivers se miraron y asintieron para pasar a la siguiente fase. La táctica del auror malo y del auror bueno no estaba funcionando, así que tuvieron que intentar algo más agresivo para ver si daba resultado. Sirius le entregó un archivo a Gawain, quien lo abrió y comenzó a leer en voz alta. River Locke. Un oficinista del departamento de memorándums del ministerio, dijo Gawain mientras leía el expediente. Llevas el mismo trabajo desde que te graduaste en Hogwarts. Has alquilado la misma casa desde que empezaste a trabajar. Sin pareja. Sin amigos. Sin nada a quien cuidar y absolutamente sin nada con quien trabajar. Gawain miró a Rivers y le preguntó, dime, Rivers Locke. ¿Por qué te designaron líder del secuestro del niño que sobrevivió? ¿Por qué alguien tan mediocre, ordinario y común como tú, que no ha hecho nada destacable en la vida, fue elegido para liderar algo tan importante como esto? Los dos aurores finalmente vieron una reacción cuando Rivers apretó el puño contra la mesa. Por fin habían logrado provocarle una reacción. Era la primera que mostraba desde que lo habían llevado a la celda. En el interior de Rivers, las palabras mediocre, ordinario y promedio resonaban con fuerza. Estaba acostumbrado a oírlas y podía controlar la ira que sentía cuando alguien se las decía. Pero en ese momento, tras el mayor fracaso y en medio de la crisis de su vida, parte de esa ira se desbordó. Gawain miró a Sirius, y el auror Black hizo una mueca de desdén. Y ja, esos accionitas de Novellos deben ser unos completos idiotas, se burló irónicamente. Y pensar que se encargarían de algo tan importante para alguien como tú. Si fuera yo, creo que cualquier persona testaruda habría sido una mejor opción que tú. La voz de Sirius rebosaba de burla y desprecio. Había sacado esas palabras directamente de sus familiares, de cuando fue seleccionado para Gryffindor. Incluso imitó el mismo tono al que estaba acostumbrado en casa. Y por primera vez en su vida, esas palabras le produjeron alegría, pues vio a Rivers mirándolo con una mirada llena de odio. Está funcionando, pensó el auror dentro de Sirius. Sabía que ese era su trabajo y que tenía que hacerlo. ¿Por qué me miras así? Sirius se recostó en su silla y esbozó una sonrisa irónica. Mira la diferencia entre nosotros. Yo soy el jefe de la Casa Negra, mientras que tú solo eres el hijo importante de una pequeña familia de sangre pura. Yo soy un auror de élite, mientras que tú eres un oficinista inútil. Yo estoy aquí, decidiendo tu destino, mientras tú te quedas ahí sentado con el rostro deshonrado. Sirius se rió a carcajadas y continuó burlándose de Rivers. ¿Puedes creer que este pedazo de mierda haya sido golpeado por un niño de 14 años? Un niño de 14 años. ¡Qué gracioso! Que un niño te destroce la cara. Rivers comenzó a temblar al mirar a Sirius. Las palabras de Sirius se estaban volviendo extremadamente efectivas y causando un daño crítico. Rivers supo que todo su plan había fracasado porque un chico lo había golpeado. El chico, en quien no había pensado en absoluto, lo desarmó. Luego, lo pateó 2 veces y lo golpeó hasta que perdió el conocimiento. Todo fracasó por culpa de un niño. Y ese pensamiento lo atormentó desde el momento en que recuperó la conciencia. Rivers consideraba esto la mancha más oscura de su vida. Quería decirles a los dos que tenía delante que no era una persona común y corriente. Quería revelarles que era todo menos ordinario. Que él era a quien estaban buscando. Pero Rivers Locke sabía que si hablaba, moriría. Así que se mordió la lengua con tanta fuerza que se hizo sangrar y usó el dolor para recuperar la cordura. Saliva. Escupió saliva mezclada con sangre sobre la mesa. Rivers esbozó una sonrisa irónica y dijo: Vete a la mierda. Sirius y Gawain miraron la saliva mezclada con sangre sobre la mesa, y algo les dijo que Rivers no iba a hablar. Pero Rivers quería asestar un solo golpe, así que miró a Sirius Black y se echó a reír. Oye, negro. Sirius levantó la vista de la mesa hacia Rivers, y al hacerlo, vio superioridad en el rostro de Rivers mientras hablaba. Peter Pettigrew le envía saludos. Los ojos de Sirius y Gawain se abrieron de par en par al oír a Rivers, e inmediatamente le presionaron para que respondiera, pero Rivers simplemente se rió de ellos mientras los dos aurores intentaban, sin éxito, persuadirlo para que hablara. Cambio de escena. Ivy Potter estaba sentada junto a su hermano bajo la capa de invisibilidad de la familia Potter.
Harry seguía dormido, y aunque la familia Potter quería permanecer en la enfermería, Papi los envió a otro lugar porque ya era tarde. James salió de Hogwarts para ir a la oficina de los Aurores cuando recibió una llamada del personal superior. Lily fue expulsada porque quería quedarse toda la noche. Ivy también fue expulsada de la sala del hospital, pero la gemela regresó bajo la capa de invisibilidad y se sentó junto a su hermana gemela, solo para asegurarse, en caso de que él se despertara en medio de la noche. Su decisión fue acertada. Harry se despertó en mitad de la noche. Ivy observó cómo Harry se removía en la cama. Luego, él se incorporó en silencio. No pareció entrar en pánico, así que Ivy simplemente observó a su hermano mientras aún estaba bajo la capa. Harry estiró los brazos y parpadeó mientras miraba a su alrededor con ojos soñolientos. Le tomó 5 segundos despejarse los ojos y recordar dónde estaba y qué había estado haciendo antes de quedarse dormido. ¿Qué? Balbuceó Harry mientras miraba a su alrededor con cautela. Ivy se quitó la capa y se reveló al ver a Harry presa del pánico. «Oye», gritó a Ivy para llamar la atención de su hermano. Harry miró la voz con sorpresa, pero se tranquilizó al ver a Ivy. «Ivy, ¿qué hago en la sala del hospital?» Estaba en el vestuario y de repente se oscureció todo. «¿Qué pasó?» «Y casi te secuestran los accionitas de Novellos», respondió Ivy mientras vertía agua de una jarra en un vaso. «¿Qué?» «Oh, gracias», dijo Harry mientras tomaba el vaso y, después de un pequeño sorbo, preguntó, «¿qué quieres decir?» «¿Me han secuestrado?» Entonces Ivy comenzó a explicar lo que había sucedido. Había escuchado todo lo que su padre le había dicho a su madre mientras hablaban en el hospital, así que tenía una buena idea de lo que había ocurrido en la casa de los gritos. Después de que Ivy terminara de hablar, Harry se desplomó sobre la cama y se quedó mirando al techo. Harry no sabía qué sentir al respecto. Acababa de pasar por una situación grave, pero no podía comprender nada porque no estaba consciente. En resumen, King West descubrió mi secuestro y me salvó dándole una paliza al hombre, resumió Harry. Sí, algo así, asintió Ivy. ¿Qué te parece esto?, preguntó Harry, todavía tumbado en la cama mirando a su hermano gemelo. ¿Cómo me siento? Me siento aliviado. ¿Qué clase de pregunta es esa?, preguntó Ivy, mirando la cabeza de Harry, preguntándose si se había caído muy fuerte. Lo que quiero decir es, ¿qué opinas de que King West me haya salvado? Ivy miró a Harry, confundida, y le preguntó, ¿qué quieres decir? Sé que no te cae bien, así que me preguntaba qué opinas al respecto, aclaró Harry, observando a su gemelo. ¿Por qué piensas eso? No lo odio ni nada, preguntó, Ivy respondió con recelo. Ay, por favor. Te pones nerviosa cuando nos encontramos con King West en los pasillos. No intentes negarlo, insistió Harry. Ivy apartó la mirada, pero aún podía sentir la mirada penetrante de Harry. Se giró para mirarlo y suspiró. Tenía algo en contra de él, pero ahora las cosas son complicadas. No sé qué pensar, dijo Ivy, mirando a Harry. No quiero hablar de eso ahora mismo. Harry quería insistirle más, pero se dio por vencido. Realmente quería saber qué había pasado, pero al ver que Ivy no quería hablar del tema, no la obligó a hablar. Sé que no debería contárselo a nadie, pero una vez visité a King West solo, dijo Harry, y eso inmediatamente llamó la atención de Ivy. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Él fue quien me dio la información sobre Peter Pettigrew. Quería obtener respuestas, y ya sabes que todo el mundo dice que él las tiene todas. Así que lo visité, y de hecho respondió a todas mis preguntas con un detalle asombroso, dijo Harry. Ivy se preocupó de inmediato y preguntó lo primero que se le ocurrió. ¿Te permitió revelar que fue él quien te dio la información? Quien había especificado claramente que no dejaría que nadie supiera que él era quien proporcionaba la información. Era y Hermione fueron advertidas repetidamente de que no divulgaran la información que él les había dado. Le preocupaba que él pudiera haberle impuesto la misma condición a Harry. ¿Qué? Yo fui quien pidió que mantuviéramos las cosas en secreto. West dijo que si alguien le preguntaba si él me había dado la información, lo negaría rotundamente, respondió Harry. Pero no dijo que no pudiera contárselo a nadie. Simplemente respondió que estaba mintiendo. Incluso me pidió que copiara el nuevo artículo y los números de la revista, y luego quemó el papel con su letra. Ivy se sentía identificada con la última frase. Quien había quemado todos los papeles con la información que le había dado. Incluso quemó la carta que le había dado a Hermione. Siempre se aseguraba de que no quedara rastro físico de su comunicación. Harry observó a su hermana y dedujo de su pregunta que ella había pasado por algo similar, de lo contrario, no habría hecho esa pregunta en concreto. Seguro que le preguntó algo a West, pensó Harry, y su curiosidad creció. ¿Sabe algo Hermione? Quizás debería preguntarle, no, debería esperar. Quizás podría ir a ver a West y preguntarle directamente, ¿o no? Sí, eso espero. Fin del video.